Buen día para todos. Una vez más con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel, compartiendo con ustedes diariamente el devocional cristiano que nos proponemos realizar todos los días, 7 de la mañana, hora de Colombia. Estamos un poquito más retardados hoy, pero bueno, estamos más o menos, 5 minutos más, 5 minutos menos. Bienvenidos a todos ustedes que están en este momento acompañándonos a través de la red social de TikTok, que están interconectados con YouTube, y a mis hermanos que en este momento también están conmigo en la plataforma de Meet, realizando esta videollamada, porque esto queda grabado, luego lo editamos y lo publicamos en nuestras redes sociales. Hoy es un día especial. Estamos hablando acerca de los votos, de las promesas, y también estamos hablando de los pactos. Inicialmente, en la introducción que antier tuvimos, establecimos algo muy concreto. Los pactos o los votos que se hacen, más bien, los votos que se hacen a Dios tienen dos características. Se hacen por dos motivos específicos. Permítanme, les digo. Ok. Los votos son voluntarios. El, el hecho de hacer un voto a Dios es una costumbre muy antigua y obedece a la antropología humana. Definitivamente necesitaríamos tener un tiempo más largo para tratar este tema, pero pactar es algo inherente a la naturaleza humana, incluso a la naturaleza divina. Decíamos entonces que nosotros hacemos votos por dos razones, porque los porque queremos pedirle algo a Dios y mostrarle a Dios que tenemos la voluntad y que tenemos el deseo de cumplir, que es un compromiso mutuo. Los votos de alguna manera fortalecen nuestra relación, tanto interpersonal como nuestra relación con Dios. Así que es grave y Dios está diciéndonos muy determinantemente en estas disertaciones que romper un voto trae consecuencias a nivel personal, consecuencias en la persona a quien le faltamos a la verdad, diciéndole mentiras, algo que no le vamos a cumplir. Y también en nuestra relación con Dios hablábamos de que cada vez que nosotros incumplimos, se pone en jaque estructuralmente en esta relación la credibilidad, o sea, la confianza. Bueno, hoy quiero centrarme en un aspecto interesante de esto de los votos. Los votos pueden hacerse de dos formas, como ya lo dije: prometer a Dios abstenerse voluntariamente de algo que es permitido, o sea, algo que a mí me gusta, algo que hago habitualmente, pero que voy a dejar de hacerlo con el fin de fortalecer mi voluntad. Y en segundo lugar, podemos prometer a Dios algo como sacrificio, como compromiso, algo que nos cuesta trabajo hacer. O sea, hay votos sacrificiales y hay votos que no son sacrificiales, hay votos que son simple y sencillamente un acto de buena voluntad, pero los dos implican una voluntad de mostrarle que tenemos deseo, que tenemos muy claro el proceso de santificación y que estamos comprometidos con la renovación diaria de nuestra naturaleza humana. En ese sentido, nosotros hacemos votos a Dios, así que hay personas que hacen voto a Dios eh, por una enfermedad, por cualquier tipo de cosas. Hoy vamos a tocar un punto interesante, porque ayer tocábamos el tema muy crucial acerca de que los votos pueden ser
materia de condenación o de salvación. Decíamos claramente cómo en la relación con Dios, incumplir un voto es pecado e incluso es visto como un acto de traición. No voy a profundizar en este tema porque ayer lo tocamos y estuvimos bastante ilustrados, diría yo, con respecto a esto. Hicimos una oración pidiendo a Dios pureza de corazón y pureza de propósito, pidiéndole a Dios que nos aclare que necesitamos tener una confianza fortalecida en nuestra relación con Él, no solamente en nuestra relación con nuestros seres queridos o con nuestros amigos, sino en nuestra relación con Dios. La confianza debe ser mutua. Decíamos que es la moneda de intercambio en todas las relaciones, la confianza. Así que es una calle en doble sentido, vuelvo y repito, Dios confía en mí y yo confío en Dios. Bueno, cuando este nivel de confianza se da, el acto de prometer simplemente para conseguir el favor de Dios se hace secundario. Estoy tan claro con Dios que yo no necesito prometerle ciertas cosas para que Él me crea y que me crea al punto de adelantarse concediéndome un favor o una gracia. Bueno, la Biblia nos está permanentemente exhortando a nosotros para que nosotros tengamos una actitud coherente entre lo que decimos y lo que prometemos a Dios y lo que hacemos. Incluso es tan grave esto que la Biblia nos dice, es mejor que tú no estés prometiendo. Es mejor que tus labios no se abran para hacerte caer en pecado, para condenarte. Y nos hace una pregunta, ¿por qué has de causar que o permitir que tus labios sean la fuente de tu condenación? ¿Por qué vas a permitir que Dios destruya la labor de tus manos? Es grave cuando nosotros incumplimos una promesa a Dios. No tenemos confianza. Esa relación con Dios estructuralmente está quebrantada, está dañada. Y nuestra relación con Dios debe ser una relación sana, una relación que no admite fisuras. Decíamos ayer algo muy importante y es que cada vez que nosotros incumplimos un voto al Señor, pedimos perdón. Dios nos perdona, claro, pero el efecto de nuestra negligencia permanece. Dios puede perdonar, decíamos, a un papá irresponsable que sometió a sufrimiento a sus hijos, pero el efecto en sus hijos permanece. Y es por eso que en teología hablamos de la restauración. No basta simplemente con pedir perdón, sino hay que tratar de restaurar nuestra relación con Él y con los demás con quien hemos defraudado. Así que eso hace que nosotros podamos presentarnos delante de Dios con las manos limpias, con las manos levantadas en el santuario, con toda dignidad, como nosotros nos estamos presentando delante de Dios, asumiendo que Él simplemente perdona, perdona y perdona, sin que yo caiga en cuenta que cada vez que Él me perdona es una opción de volver a empezar. Esa relación que yo tenía con Dios está completamente dañada, está fisurada, estructuralmente está deshecha técnicamente hablando, ¿no? Así que es volver a empezar, es volver a crear unas cepas, hacer unas cepas donde podamos poner unas bases para construir una nueva relación con Dios. Cada día es nuevo, cada día tenemos esa oportunidad. Así que la meditación nos orientaba el día de ayer a considerar estos aspectos. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy interesante y es que cuando nosotros estamos obrando en integridad, nos presentamos delante del Señor con las manos limpias. Dios la escritura nos alienta en el Salmo 14, versículos 1 y 2, y en el Salmo 134, en el versículo 2.
Dice allí que se alzan las manos para bendecir al Señor como símbolo de oración y como rendición total ante la soberanía de Dios. Cumplir los votos a Dios es un acto de respeto. Cumplir los votos a Dios es algo que edifica cada día nuestra relación con Él en términos de confianza. Así que levantar nuestras manos es una señal de limpieza y de pureza. Cada vez que tú vas al culto cristiano o cada vez que tú vas a la Eucaristía, a la misa, hay un momento de adoración donde levantamos las manos y le decimos a Dios, aquí estamos. Mi corazón está dispuesto a adorarte porque estoy en este lugar simplemente porque mi alma tiene sed de ti. Es un gesto también esto de levantar las manos que implica clamar el auxilio de Dios y derramar nuestro corazón. Es cuando nosotros le decimos a Dios, aquí estoy, Señor. Bueno, también es un acto de victoria. También es un acto en el que nosotros decimos, levanto mis manos porque ayer vencí el pecado. Hoy necesito tu fuerza, Señor, para continuar en esa misma línea, para no cometer el pecado, para alejarme de lo que se oponga a ti. Bueno, esto de levantar las manos lo vamos a mirar enseguida en el contexto de lo que es el tema de hoy concretamente. Y hoy vamos a hablar de estos votos que son ofrendas, lo que decíamos hace un momento. Hay dos tipos de votos, ¿no? Los que son ofrendas, prometemos ofrendar a Dios algo en especial, y hoy vamos a hablar específicamente de las ofrendas económicas o de las ofrendas del producto del trabajo de nuestras manos. En el Antiguo Testamento, este tipo de ofrendas eran ofrendas de la cosecha. Los primeros frutos de la cosecha se separaban y lo mejor de la cosecha se ofrendaba a Dios. Posteriormente, nosotros estamos tomando esa tradición milenaria para ofrendar a Dios en acción de gracias o para ofrendar a Dios porque hicimos un voto que a través de la ofrenda nos consagra cada día más a Dios. Vamos a entrar un poco más en estas consideraciones, pero iniciamos, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta meditación de hoy, como siempre, vuelvo y repito, la iniciamos pidiendo perdón a Dios y poniéndonos en contexto eh, para poder entrar ante la magnificencia y la santidad de Dios. Entonces decimos, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Y hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, para abordar este tema de los votos y las ofrendas, vamos a poner en paralelo, en contraste, el sentido de dos versículos que son determinantes para este propósito. Deuteronomio 23:18. Deuteronomio 23:18 nos está hablando a nosotros básicamente de un tema que puede llegar a sorprendernos cuando nos adentramos profundamente en la teología y en una exégesis adecuada de lo que la ley de Moisés establecía o estableció, perdón,
para este pueblo tuyo que es Israel. Vamos a leer desde el versículo 17 para que podamos entender el 18. Dice así, 23, capítulo 17 y 18, el libro del Deuteronomio. Dice, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, o sea, una ofrenda hecha por un voto. Porque los dos son abominación para el Señor. No cobrarás interés a tu hermano, interés sobre el dinero o sobre algún alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Bueno, el segundo texto bíblico que quiero que miremos hoy con prudencia y que les dije que lo íbamos a tocar en paralelo es el Salmo 76. Ya habíamos hablado de él ayer en el versículo 11. Hoy continuamos con esto. Hacer votos al Señor y cumplirlos. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al que debe ser temido. Bueno, ¿por qué razón David enlaza estos dos conceptos? El hecho de votar, perdón, de hacer un voto a Dios, discúlpenme, con la ofrenda, con traer presentes. Obviamente está hablando el rey David aquí de de una ofrenda votiva, de una ofrenda originada en un voto. Obviamente David tenía muy claro esta orientación de la ley de Moisés en el libro del Deuteronomio. Hacer votos al Señor y cumplirlos. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al que debe ser temido. Bueno, aquí hay otro verbo, ¿no? El temor de Dios, el respeto a Dios. Y ese temor al que se refiere el rey David en este caso, obviamente, está haciendo alusión indirecta o subyacente a este texto del libro del Deuteronomio, en el capítulo 23, versículos 17 y 18. Voy a volver a leerlo para que lo tengamos presente. Ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, o sea, ofrenda originada por un voto. Muy bien. Vamos a entrar un poquito en una exégesis más profunda acerca de esto. Tendríamos entonces que iniciar definiendo algunos términos de este versículo 18, que es el que nos está motivando en esta mañana, nos inspira. No traigas la paga de una ramera. Los términos clave es cómo comprendemos nosotros a qué se refiere este texto. Resulta que las naciones paganas alrededor de Israel rendían culto a dioses paganos y había una concepción pagana en aquella época que se podía hacer cierto tipo de rituales a los dioses de la fertilidad, tanto de la fertilidad de la vida humana como también los dioses de la fertilidad de la tierra, de la abundancia. Entonces se les ocurrió a estas naciones paganas, por inspiración diabólica obviamente, que la mejor forma de realizar un culto, un servicio, digámoslo así, un sacrificio a la fertilidad era practicando el sexo, obviamente. Así que había una costumbre en estas familias paganas de los pueblos vecinos a Israel que
que se originaba en el hecho de concebir que se podía hacer un pacto con Dios, con un Dios pagano, Astarte o otro tipo de Dios pagano. Y la idea era ir al templo. En el templo habían unos servidores del templo, hombres y mujeres, jóvenes generalmente, que eran donados por las familias a, al servicio del templo. Es decir, una familia decidía hacer un pacto con un dios pagano de la prosperidad y de la fertilidad. Entonces dedicaban una hija al servicio del templo. Entonces nacía una hija y en cierto momento de la vida de la niña la llevaban al templo y la entregaban a los sacerdotes del templo. Allí se formaba esa niña para ser esclava sexual. Los, los paganos iban al templo a realizar un culto, un pacto con un dios pagano, sea con Astarte, que es la diosa de la fertilidad, o con un dios pagano. Y ellos entonces pagaban unos derechos a los sacerdotes para tener sexo con estas diosas. O sea, era una prostitución santa. No era una prostitución de calle. Ellas no eran niñas o jóvenes que estaban en la calle ofreciendo servicios sexuales. Ellos simplemente estaban al servicio del templo. Esos dineros eran utilizados por los sacerdotes paganos para los asuntos del templo y para su sustento. O sea, la casta sacerdotal pagana se sostenía económicamente de la prostitución de estos jóvenes. Jóvenes que en el caso de los hombres se advierte claramente en el versículo 17 que no se haya, Dios es determinante a través de Moisés cuando le dice al pueblo, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, que es lo que estoy aclarando. Tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. Se entendía y se daba por hecho que la sexualidad entre varones era normal, era natural. Así que también se podía pagar por tener este tipo de experiencia sexual a manera de intercambio con estos dioses. De ahí entonces que nosotros sabemos exactamente discernir en este instante por qué razón a estos jóvenes, a estos hombres que se dedicaban al servicio del templo en este sentido, se les dice subyacentemente en el versículo 17 y 18, peyorativamente se les nombra como perros. Aquí es donde la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden que cuando estos dos versículos están hablando de perro, no se está refiriendo a un animal doméstico. En el mundo antiguo, perro era un término peyorativo, como ya lo acabo de decir, para referirse a los prostitutos masculinos o sodomitas que servían también en los templos paganos. El objetivo principal de la ley de Dios en este sentido era la distinción entre Israel, que era por vocación una nación santa, y la conducta moral y ética de los pueblos vecinos, concretamente los cananeos, que practicaban ritos sexuales como forma de adoración a Dios. Dios entonces tiene un propósito en estos dos versículos, en este aspecto de la ley, y es acentuar o fortalecer la idea en el pueblo de Dios acerca de la pureza del santuario. Estos versículos prohíben usar dinero sucio para pagar votos, promesas hechas a Dios. No se puede honrar a Dios con el fruto de algo que Él mismo ha declarado pecado. Bueno, aquí es importante que nosotros también comprendamos este otro propósito de Dios, que es el rechazo al sincretismo. Sincretismo es la mezcla de conceptos.
Y estamos llenos de sincretismo en este momento en la iglesia. Hay conceptos paganos, hay conceptos que son prácticas diabólicas de idolatría mezclados con conceptos divinos. Aquella idea de que usted hace una promesa a un santo que no es Dios, que supuestamente usted lo está ubicando en un lugar de deidad, porque el santo no pasa de ser un ser humano limitado y no hay una escritura que enseñe que cuando una persona muere cambia su naturaleza. No existe esa enseñanza en la Biblia. Hay un nivel de virtud, sí, y se dice que de acuerdo a ese nivel de virtud, cada persona va a recibir un nivel de gloria. Eso es muy diferente a asegurar que una persona, por buena que haya sido en este mundo, cuando muere tiene la facultad de escuchar oraciones, algo que solamente es potestativo de Dios porque Él es omnipresente, y de utilizar el poder de Dios a su, a su voluntad, intercambiando alabanza y honor por favores. Entonces hay una competencia, entre comillas. Yo soy muy devoto de San no sé quién y el otro puede ser muy devoto de San otro y qué sé yo, donde es más fácil hacer un pacto con un santo que un pacto con Dios. Eso es abominación, porque no estamos honrando a Dios, estamos honrando a las criaturas como si fueran Dios. Eso es idolatría. Le guste o no le guste a mis hermanos católicos, es idolatría. Así que ese sincretismo que hoy podemos observar en muchas prácticas religiosas, podríamos hablar también de en las esferas cristianas evangélicas, cómo este sincretismo ha llegado a ellos, ¿no? Ahora esos poderes de las personas muertas ya no están en esas personas muertas, sino en las personas vivas. Entonces encontramos en estas comunidades un montón de iluminados que ven visiones, un montón de iluminados que traen mensajes del cielo para otras personas y no los aplican para ellos, y una cantidad de ideas deformadas de una neumatología, o sea, el estudio del Espíritu Santo y los dones y cómo actúan estos dones en el carácter de los seres humanos dentro de la iglesia, lo que debería ser y lo que no debe ser. Así que, ¿cuál es la diferencia? Unos buscan estos favores en los vivos y otros buscan estos favores en los muertos. Igual, no estamos confiando directamente en Dios. Bueno, ese rechazo al sincretismo es algo que Dios, desde la ley de Moisés, está teniendo en cuenta y prohíbe hacer ese tipo de ofrendas. Dios está cortando cualquier vínculo entre el culto a Yahvé, o sea, el culto a él, y las prácticas de fertilidad que se ofrecían en las naciones vecinas a Baal y a la diosa Astarte. No es posible entonces, desde la perspectiva de Dios, que el santuario derive su sustento de la práctica del pecado, de la idolatría y de la prostitución. Ese concepto pagano de pretender pactar con Dios, hacer un pacto con Dios y prometer en ese pacto una ofrenda económica, sin importar la moral, sin importar la dignidad humana, la ética y la santidad. El origen del dinero es abominación y es satánico. Conozco muchas personas que se dedican a este tipo de cosas. Ahora la prostitución virtual es muy común. Usted entra a las redes sociales y encuentra imágenes de mujeres que están prometiendo o que están publicitando sitios X para que usted pague y las pueda ver a ellas haciendo cosas impuras
o mostrando su cuerpo de una manera indebida. También encontramos una publicidad abierta a la práctica sexual sin control, sin ningún respeto a la dignidad humana y sin ningún respeto a la moral de Dios. El reggaetón es una expresión cultural, digo yo cultural, por decir mucho, de estas enseñanzas diabólicas. Ahora la filosofía y la ideología de género en los progres de Latinoamérica están emulando a los perros, como lo acaba de definir peyorativamente la ley de Moisés, a los sodomitas. Se puede entonces, según ellos, legitimar ese tipo de relaciones. Y hay personas en estas relaciones por conveniencia. Cuando utilizamos el cuerpo de una manera indigna, el cuerpo como medio de sustento o como medio de obtención de cualquier dádiva, estamos hablando de prostitución. El pago a los favores sexuales no necesariamente es económico en dinero en efectivo. También puede ser en nivel de vida, también puede ser en otro tipo de retribuciones. Entonces aquí vamos a cuestionar algo muy seriamente. ¿Cuántas personas que conocemos están en una relación de conveniencia sin importar lo que están haciendo con su cuerpo? Estas relaciones podrán aplicarse a este contexto del Deuteronomio, el capítulo 23, versículos 17 y 18, que está hablando de que hay personas que practican este tipo de actos inmorales, obtienen algún tipo de retribución y de esa riqueza o de ese beneficio, entonces dan en la iglesia y dan para Dios. Aquí hay una enseñanza seria también para la iglesia. No todo el dinero que llega a la iglesia es permitido recibirlo. Ojo con eso. No es posible que la iglesia sea utilizada como un lavadero espiritual de recursos mal habidos. ¿Cuántas personas en el mundo del narcotráfico y el mundo bajo de la delincuencia han hecho obras sociales, mantienen obras sociales? ¿Cuántos artistas muy mencionados, y no quiero en este momento entrar a decir nombres, abiertamente tienen pactos satánicos porque en las coreografías que hacen, obviamente es para alguien que tenga una mínima cultura en este tema, discernir, es muy fácil discernir elementos satánicos de consagración y de maldición en estas coreografías? Obtienen dinero después de haber hecho un pacto con Satanás de fama, de riqueza, de éxito en este mundo, y entonces tienen fundaciones. La fundación para ayudar a los niños de esto, la fundación para X o Y obra social. Entonces utilizan la caridad y la práctica cristiana del dar y la misericordia como una forma de lavar dinero espiritualmente. Espero que me estén comprendiendo el término. La ofrenda votiva no justifica el pecado. Ojo, hermano pastor, ojo, hermano sacerdote, que usted me está escuchando en este momento. Tenga mucho cuidado con el origen del dinero que está llegando a su iglesia. Tenga cuidado en enseñar estos principios, porque muchas veces estamos pretendiendo
a hacer bien y estamos haciendo mal, estamos llevando abominación a la iglesia. Entonces, cuando el dinero es santo, cuando el dinero es bien habido, cuando el dinero es el reflejo de mi relación con Dios, entonces lo que eso produce en el cuerpo sacerdotal o en las personas que administran los recursos de Dios es respeto. Respeto por ese dinero, el origen de ese dinero y respeto por la persona que lo trae, porque es producto de una vida en santidad. Así que no sería tan fácil para estas personas utilizar esos dineros para crear sus propios emporios económicos, para su riqueza personal y caer en la condición más degradante de la iglesia contemporánea y es explotar la fe de los demás con el evangelio. Aquellas ideas que quedaron desde la Edad Media acerca de las indulgencias. Usted entrega tanto dinero y Dios a través de la iglesia le va a conceder tantos beneficios. Eso es satánico. Es algo que la iglesia debe erradicar en este momento. Es algo que la labor teológica y pastoral de una iglesia madura en el siglo XXI tiene que tener humildad y poder decirle a su comunidad: erramos en el pasado, cometimos errores y hoy estamos dispuestos a reconsiderar estas posturas. En síntesis, el concepto o el significado espiritual de la ofrenda es que no basta simplemente con dar. La fuente de lo que se da importa tanto como el acto de dar. Escuche esto, la fuente. ¿De dónde saca usted los recursos? Aquí estamos hablando de que es abominación entregar o tratar de sobornar a Dios con recursos mal habidos, empezando porque Dios no necesita nuestras ofrendas. Pongamos esto en contexto. Hay últimamente una crítica desmedida al acto de diezmar y ofrendar. Satanás se ha ocupado de satanizar este concepto y hay grandes discursos al respecto porque piensan que Dios necesita, que Dios está intercambiando a través de la iglesia favores o vida eterna por dinero. Y entonces algunas personas dicen: yo no diezmo, yo no voy a dar dinero porque no me voy a dejar explotar. Las cosas todas tienen que ser gratis. No, señor. Hay varias formas de pagar. Y Jesús pagó un precio muy alto, que fue su propia vida, así que no fue gratis, hermano. Quítese esa idea diabólica de su mente, porque no fue gratis el sacrificio de Cristo. Esa ofrenda, ese pacto que Dios hizo con su Padre, no es gratis. Todos nosotros tenemos que pagar un precio, entendiendo bien el término. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que luchar por lo que queremos conseguir. Y eso no es gratis. Así que no podemos reducir estúpidamente, perdón, la expresión, todo esto al dinero. Las ofrendas no las necesita Dios. Él ya ofrendó lo que tenía que ofrendar, su amor y la vida de su propio hijo. Él ya hizo una ofrenda suficiente por el pecado. Una ofrenda que suprimió todo el rito sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Qué vas a ofrecer tú por tu salvación? Te tienes que ofrecer a ti mismo. ¿Y cómo te ofreces a ti mismo? Consagrándote a Dios. Negándote todos los días a ser una persona desaprobada en los ojos de Dios y empezar a ser en obediencia un ciudadano del reino de los cielos, un digno exponente de la naturaleza divina en este mundo.
Es abominación no actuar de esa manera. Así que dentro de ese pacto con Dios, Él establece una ordenanza para la iglesia, para todos aquellos que han decidido ofrendarse a sí mismos para Él. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de Dios, es tu responsabilidad. Si has entendido perfectamente esto, y para poder ir a predicar el evangelio, necesitamos un nivel de organización que encontramos en la institución eclesial. Y para poder llevar a cabo este trabajo, esta ordenanza divina, se necesitan recursos, porque vivimos en un mundo que está funcionando y que funciona en esa forma. Sin recursos no es posible hacer muchas cosas. Así que, en el fondo, cuando tú diezmas y cuando tú estás ofrendando, no es porque Dios necesite o porque la iglesia lo necesite. Es porque tú necesitas hacerlo para estar bien en el pacto con Dios, para estar bien en obediencia, para estar solidariamente integrado al propósito divino que es la salvación de este mundo. Cuando tú lo haces es una perfecta y adecuada comprensión del carácter de Dios. Tú no estás diezmando y tú no estás ofrendando porque hay que ayudarle al pobre sacerdote, o hay que ayudarle a la iglesia, o hay que ayudarle a Julano o a Perano. No, señor. Es que cuando usted lo hace, usted se está ayudando usted mismo. Usted necesita hacerlo. Usted necesita decirle al infierno: mi economía no depende de usted, mi economía es sagrada, es santa, y Dios la sella con su justicia. Por eso yo no puedo diezmar ni puedo ofrendar dinero mal habido. Aquella idea absurda de que podemos convertir la iglesia en un lavadero espiritual de recursos. O sea, yo ofrendo y con eso estoy justificando y estoy lavando, entre comillas, lavando la procedencia del dinero que estoy haciendo. Es por eso que aquí, en este texto, en el versículo 18, no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa, eh, a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. No cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Aquí estamos hablando de integridad financiera, de la santidad en las finanzas. ¿Por qué la ley de Moisés establece esas dos categorías en el mismo mandato? Porque hay personas que creen que son comerciantes, hay personas que creen que son empresarios, y cualquier práctica inmoral, indecente, no ética e insanta de explotación de la condición de pobreza del otro es una práctica válida. Hay personas que creen que hacer empresa y obtener ganancias es lícito siempre y cuando le robemos al gobierno los impuestos que hay que pagar, siempre y cuando nosotros desmejoremos la calidad de los productos que hacemos y engañosamente vendamos una idea en publicidad diferente. ¿Cuánta mentira hay en el proceso de conseguir tu dinero? ¿Cómo estás consiguiendo tus recursos? ¿Y cómo estás ofrendando a Dios? Este discurso es tanto para la iglesia como para quien hace un voto de ofrenda. No todos los recursos son admisibles en la casa de Dios. Es importante ese marco ético y santo de la naturaleza divina en nosotros.
Dios no puede ser comprado ni sobornado con ganancias que provengan de la degradación humana y de la idolatría. En este tiempo contemporáneo, en este mundo presente, aunque hoy no nos enfrentamos a este tipo de prostitución cúltica, eh, no podemos decir que no existe, sí existe. Estas prácticas al menos existen todavía en el satanismo. Hay orgías y hay una cantidad de cultos a dioses o a demonios donde la sexualidad y todo esto exactamente así como se presenta en estos dos versículos del Deuteronomio todavía se están dando. Hay pactos en medio de esas prácticas cultuales a demonios que intentan obtener recursos, reconocimiento y poder en este mundo. Así que tenemos que, en el pueblo de Dios, hablar de integridad financiera. Las donaciones a las causas sagradas o benéficas no lavan el dinero obtenido de forma deshonesta o explotadora. Porque tú estás sosteniendo la educación de un seminarista, porque tú estás ayudando a formar un sacerdote. De eso lo veo todos los días. Personas muy adineradas que dicen es que yo sí estoy colaborando a la iglesia, yo le estoy pagando los estudios en el seminario o en la universidad, estudios de teología a un futuro sacerdote. Sí, pero ¿cómo estás consiguiendo tu dinero? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás llevando al altar? Tenemos que tener coherencia como adoradores. Todo lo que nosotros hacemos en la presencia de Dios debe ser un acto de adoración. Y aquí retomo la idea del principio de las manos levantadas. Dios busca una vida consagrada, no solo en los ritos externos. El fin de ofrendar a Dios no justifica los medios o el pecado. Escuche esto. El fin de ofrendar a Dios no justifica el pecado. Dios nos está recordando que el dinero es un reflejo de la vida de quien lo entrega. Cada vez que tú ofrendas, cada vez que tú diezmas, en el libro de la vida hay una constancia, se levanta un acta en la cual queda consignado el reflejo de una vida santa que ofrenda según el trabajo y la bendición que Dios da al trabajo de tus manos, o una vida insanta. Para nuestra ética cristiana, debe quedar muy claro que el dinero que tenemos en nuestro banco, en nuestro bolsillo, en la billetera, qué sé yo, donde tengamos los bienes que tenemos, son el reflejo de la vida nuestra, de nuestra integridad delante de Dios. Hay pastores que no son íntegros. Hay sacerdotes que no son íntegros en este sentido. Pueden hacer muchas obras de caridad, pueden dar muchas ofrendas, pero es abominación a Dios, porque el origen de esos dineros no es santo. Vamos a terminar haciendo una oración a Dios. Digámosle, Padre amado, venimos ante ti reconociendo que tú eres santo, 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 y que tu presencia no puede ser habitada por la doblez de nuestro espíritu, ni con impureza de nuestros actos. Hoy entendemos a través de tu palabra que no solo te importa lo que ponemos en tu altar, sino también cómo lo hemos obtenido y el corazón con el que lo estamos presentando. Te pedimos perdón si alguna vez hemos intentado compensar, entre comillas, nuestras faltas con ritos externos.
o si hemos pensado que una ofrenda puede cubrir una vida de desobediencia. Líbranos, Señor, de la tentación de creer que el fin justifica los medios. No permitas que traigamos a tu casa nada que provenga de la injusticia, del engaño o de aquello que tú aborreces. Hoy te pedimos que nos concedas que nuestras manos sean limpias y nuestros corazones puros para que nuestra adoración te sea grata y agradable. Que nuestro sustento sea fruto de un trabajo digno que honre tu nombre. Que nuestra vida sea una ofrenda coherente, donde lo que hacemos en privado no avergüence lo que te entregamos a ti en el altar en público. Enséñanos a entender que tú no buscas nuestros recursos, sino nuestra obediencia. Que todo lo que nosotros seamos y todo lo que nosotros tengamos sea una extensión de tu santidad. Que nuestro mayor regalo para ti sea una vida transformada que no se mezcla con las corrientes de este mundo. Concédenos esto en el nombre de Jesús, nuestro gran sumo y eterno sacerdote. Amén. Padre, que esta enseñanza, esta semilla quede sembrada en el corazón de mis hermanos pastores, sacerdotes, de tu iglesia en general, que seamos exhortados hoy, que nuestros ojos sean abiertos, Padre, para poder comprender la necesidad urgente de tener coherencia aún en el trabajo que realizamos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta oración que acabamos de realizar en tu presencia para que desates toda la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y nos conduzcas en caminos de santidad y en temor de tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les espero mañana a las 7 de la mañana en una nueva